vergüenza me sepultó. Yo buscaba un Salvador, mas tu perdón me liberó. Muerto estaba en mi interior, me escondía de ti, Señor, mas tu perdón me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Ahora libre soy en tu amor. Es tu gracia la que me salvó. Mas tu perdón a mí me liberó. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. De mi pecado me rescataste, en tu gloria cadenas se rompen. Vivía solo y sin consuelo, ahora soy ciudadano del cielo. Tú me sanaste estando herido, Jesús, por tu amor yo respiro. Tengo un futuro, ahora veo, porque tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Tu voz me habló y a la muerte venció. Glorioso día, tu sangre me rescató. Hola a todos, mi nombre es Mel, pertenezco al grupo de jóvenes. Si tenés entre 14 y 30 años, queremos que vos también formes parte de nuestro grupo de compañerismo. Puedes contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Instagram nos encontrás como ik.jóvenes y en Facebook como Jóvenes de Cielos Abiertos Argentina. No dejes de conectarte, esperamos verte pronto. Hola, mi nombre es Gabriela Soledad Chaile de Gómez, pertenezco a la Casa de Cielos Abiertos y voy a contarles mi testimonio. Quedo embarazada de mellizas, me dan la noticia que son mellizas, en el transcurso del embarazo todo bien. Luego los médicos deciden hacerme cesárea porque una de ellas se alimentaba más que la otra. Las niñas nacieron casi prematuras y a la semana de nacimiento de las bebés me agarra una hemorragia muy grande
Y bueno, los médicos no sabían explicar por qué una semana después la hemorragia. A raíz de eso, hemorragia tan grande, bueno, quedó internada, donde estuve en terapia intensiva por 12 días, de los cuales esos 12 días estuve prácticamente 4 o 5 días dormida, después en terapia, pero despierta. Y los médicos le decían a mi esposo que tenía un 50% de vivir y un 50% de no seguir con vida por el hecho de la hemorragia tan grande que tenía, ¿no? A raíz de eso, los médicos también tuvieron que tomar una decisión junto con mi esposo: o era mi vida o seguir con la hemorragia. Bueno, tomaron la decisión de tener que vaciarme, y producto de eso, uno de mis riñones dejó de funcionar, que también los médicos no sabían por qué, si era producto de la hemorragia o alguna otra cosa que falló durante el embarazo. Bueno, para la gloria de Dios estoy acá parada, contando mi testimonio, dándole gracias a Dios. Mucha gente que me preguntaba si me quedó secuelas por todo lo que había sucedido. Gracias a Dios, ninguna secuela. Tuve un catéter por casi 3 meses, en donde durante estuve en el hospital, me hacían 3 veces por semana diálisis, pero cuando me dan el alta, a mí me lo dan el 12 de abril, el alta, en el cual del 12 de abril al día 2 de mayo, que fue muy poquito tiempo, solo hice diálisis una vez por la semana. Y el 2 de mayo deciden sacarme el catéter porque me realizan un análisis de orina y de sangre, en donde constataba de que mi riñón funcionaba al 100%, ¿no? Pero es lo que decía un papel. Pero en ese transcurso el pastor va a visitarme al hospital y él pone sus manos en mis riñones. Y de hecho él lo contó en una prédica, que fue a visitarme y puso sus manos en mis riñones. Y en ese instante mi cuerpo, mi riñón, mi panza sintió el famoso cosquilleo, sintió, lo percibió, que fueron las manos de Dios a través de nuestro pastor. Para cuando mucha gente sigue con diálisis por años, yo veía a la gente que estaba a mi alrededor que tenía también catéter y seguían haciéndose diálisis. En cambio, yo en muy poco tiempo me lo sacaron y dejé de dializar. Y bueno, mis bebés estaban, en ese tiempo estuvieron en la maternidad, donde una de ellas estuvo en incubadora, la otra estaba en cunita, y estuvieron prácticamente un mes en la maternidad. Y pasaron 45 días en los que yo estuve en el hospital y no las podía ver. Bueno, les dan el alta a ellas primero, luego me dan el alta a mí, y fue como volver a encontrarnos con mis bebés. Así que hoy mis bebés tienen 10 meses, se llaman Emma, de Betina, y Clara Victoria, y están sanas, grandes, activas y con ganas de conocer a toda la familia de la fe. Bueno, y quería finalizar dándole gracias primeramente a Dios, a nuestros padres espirituales, a toda la casa, a todos nuestros hermanos, a toda la gente que nos ha apoyado en oración, a aquellos que han acompañado a mi esposo, a aquellos que estuvieron apoyando en todo momento, y he recibido a lo lejos, a distancia, ese abrazo y todos esos besos y mensajes que me han hecho llegar. Él vive. Los invito a tomar sus lugares, por favor. Y vamos a dar lugar en este momento de la reunión a estar meditando y abriendo las Escrituras en la voz de la palabra escrita,
Así que los quiero invitar a aquellos que quieran compartir la cita, pueden leer, pero luego les voy a pedir tomarse unos minutos para cerrar sus ojos y estar meditando en esta palabra. La cita en esta mañana va a ser en San Juan, en el capítulo 5. Y dice así la palabra del Señor. Después de estas cosas, había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. La palabra en esta mañana, lo que el Señor nos está mostrando con esta porción de su palabra, que en los tiempos en que el Señor Jesús estaba en la tierra, había un lugar donde estaban muchos enfermos, que era cerca del templo, entrando por los muros de la ciudad, aquello que protegía la ciudad. Tenía varias puertas, y justo en la puerta, no de casualidad, que era la puerta de las ovejas, donde se tenía el acceso, allí cerca de esa puerta había un lugar, un estanque, algo estancado donde había aguas, que se llamaba Betesda. Ese lugar significa lugar de misericordia o casa de gracia. Y los enfermos acostumbraban a estar ahí porque estaban esperando el milagro que sucedía de tanto en tanto, desde hacía tanto tiempo, donde venía un ángel, que la palabra ángel significa enviado, apóstolos, apóstol. Aquel que era un cartero que traía un envío, era el enviado que el Señor mandaba de tanto en tanto a mover esas aguas. Y el que era el primogénito, el que se atrevía a estar atento, a ser el primero y podía, bajaba esas aguas, instantáneamente esas aguas hacían de que pueda ser sano. Eso era lo que ocurría por muchos años en la legalidad de la religión. Un agua estancada, un agua que de tanto en tanto, cuando aparecía un ministro, un enviado, movía un poco esas aguas, y aquel que estaba atento tenía el poder del primogénito de poder recibir lo que estaba buscando. Pero he aquí, cuando entró el Cordero de Gloria por esa puerta de las ovejas y vino a quebrar esa religión y esa ley, y vino al lugar de la gracia, al lugar de la misericordia, aquel que era la fuente de agua de vida, vino y descubrió ese hombre que aún antes de que naciera en la tierra Jesús, él estaba padeciendo esta enfermedad. Y él sabía que estaba padeciendo esta enfermedad.
Y aparentemente en el lugar de la misericordia nos da a entender que era el último y nunca iba a poder ser el primogénito. Pero aquel que era el verbo hecho carne, la palabra, el agua misma, la fuente de vida, se acercó a la necesidad de aquel que nunca podía haber sido el primogénito. Pero el primogénito, que era Jesucristo, le dio la autoridad y el poder en misericordia y en gracia a ese hombre, ser el primero de ser sano después de tanto tiempo por haberse encontrado con el primogénito de los primogénitos. Y se transformó ese enfermo en el milagro de las primicias en ese día. Lo último en la ley, lo último en la religión, pasó a ser lo primero en la gracia. Y el que pudo tener el oportuno socorro, porque no se encontró con un estanque de una religión de agua contenida de tanto en tanto que por la misericordia podía encontrar lo que venía a buscar. Se encontró con la vida, con el agua pura, con la palabra misma, con la fuente de agua de vida, que es el primogénito en este tiempo de primicias, y hace que tu vida tenga la primicia para Él y puedas descubrir lo que estás necesitando. Te invito a cerrar tus ojos y que puedas ser la primicia en esta mañana, porque el primogénito está aquí. Él es el agua de vida, no hay estanque en Él, no hay aguas estancadas, y el mover de Él es constante, porque todo lo que tiene vida se mueve constantemente. En ese lugar de gracia estás tú. Medita. Quiero comenzar leyendo en el libro de Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 5 en adelante. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 5. Bueno, voy a leer del versículo 1 en adelante, pero el 5 es el que hacemos clave. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube. A ver, diga conmigo, todos. Y todos pasaron el mar. A ver, diga, todos también de vuelta. Ahora, Pablo, en otro relato, vuelve a utilizar la misma expresión. No quiero que ignoréis. Pablo, como apóstol, que Dios le traía revelaciones, él quería venir y, podríamos decir, destapar o descubrir o exponer esas revelaciones al conocimiento, al entendimiento de la iglesia y de los hermanos. Y dice, no quiero que tengan ignorancia sobre este tema. Y comienza a decir, nuestros padres, está hablando a la descendencia judaica. Y dice, todos nuestros padres estuvieron bajo la nube. Israel bajo la nube contenía agua. Y dice, todos nuestros padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar donde había agua a los costados. Así es que el versículo sigue diciendo, el 2, y todos en Moisés fueron ¿qué? Bautizados en la nube y en el mar. Hay una figura tipológica de que así como nosotros fuimos bautizados y sumergidos en las aguas, la asamblea y la congregación del desierto, que era el pueblo de Israel, Dios también los consagró y los bautizó en la nube y en el mar. Y entonces luego nos muestra cómo esa asamblea consagrada, bautizada, nos dice el versículo 3, y todos comieron el mismo alimento espiritual. Todos comieron maná. El versículo 4 dice, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual. Todos bebieron lo mismo, no había un segundo menú. No había otro recurso en el desierto que solamente la provisión de ese menú
maná del cielo. Lo podían moler, lo podían secar, lo podían cocinar, lo podían triturar y podían hacer de diferentes maneras. Torta amasada, torta cocida en las brasas, de diferentes formas. Pero todos se alimentaban de maná y todos se sustentaban por el agua. ¿Qué dice aquí? Todos bebían de la roca espiritual. Pero fíjese lo que dice, que lo seguía. Pregúntele a alguien, ¿viste alguna vez una roca caminando vos? La roca lo seguía. No es solamente en Horeb, lo seguía porque ellos tuvieron 40 años en el desierto y recorrieron el desierto de Sin, el desierto de Horeb, y así estuvieron por diferentes regiones dando vuelta. Y la roca lo seguía, la roca era Cristo. Entonces, nosotros vemos que el pueblo, los primogénitos de Dios, que Dios saca de Egipto y los libera, los redime. Y cómo todo ese pueblo fue bautizado en la nube y en el mar. Y todos comen y beben el mismo alimento y la misma agua. Ahora, ustedes y yo estamos por participar de la mesa del Señor, de tener este momento de conectarnos al pan de la gracia, el alimento de Dios y la sangre que nos limpia de todo pecado. Esa sangre que nos limpia y nos hizo partícipe de un nuevo pacto en su sangre. Así que es poderoso. Ahora, así como todos los padres comieron y fueron bautizados y bebieron lo mismo, fíjese lo que dice el versículo, ¿no? Bebían que lo seguía. El versículo 5 dice, pero de los más, de ellos no se agradó Dios. Ahora, esa asamblea, esa congregación estaba bautizada, había sido redimida. Dios los rescata de Egipto, los libera de la esclavitud, figura de la redención. No hay autorredención, no hay autopurificación, no hay soy bueno y no le hago mal a nadie. La Biblia dice, por cuanto todos pecamos, y no podemos hacer a Dios mentiroso porque dice que todos pecamos. Y estábamos destituidos, despojados, fuera de la gloria de Dios. Y dice, pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Sus cuerpos murieron en el desierto. Ahora, si Dios había preparado y los redime, son ellos que no pudieron entrar. Son ellos que no siguieron las directrices y no establecieron los órdenes para poseer la tierra prometida. Yo tengo aquí en otra versión escrito en mi computadora, dice en el versículo 5, dice, sin embargo, Dios no se agradó de la mayor parte de ellos, pues quedaron tendidos en el desierto. Sus cuerpos terminaron muertos en el desierto. Ahora, era una congregación de millones de personas. Era una iglesia muy numerosa, pero no comprendieron los principios, aunque fueron bautizados, aunque comieron el mismo alimento, aunque bebieron la misma copa. Mire lo que dice en el libro de Éxodo. ¿Por qué vamos a esto? Porque luego Pablo dice que estas cosas se escribieron como enseñanza para nosotros y están escritas para que nosotros no cometamos los mismos errores. Capítulo 32 del libro de Éxodo, el versículo 4 al 6 dice, y él los tomó de las manos de ellos, esto es Aarón, y le dio forma con un buril e hizo de ellos un becerro de fundición. Entonces dijeron, Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Aarón toma oro, lo funde, el oro que le da a toda la gente, con un buril lo va martillando y le va dando forma y lo embellece y le dice, estos son los dioses que... Automáticamente, hacía días que ellos vieron la mano poderosa de Dios, no en un milagro, vieron las plagas, vieron el poder de Dios, vieron el mar abrirse, vieron la provisión y en un instante cambian y fabrican otros dioses y comienzan a tener otra cultura. ¿Cómo puede ser que de pronto dice, estos
son tus dioses que te sacaron? ¿Cómo producen tan rápidamente un abandono, una transición, un dejar al Dios verdadero? Toda esa congregación que había sido bautizada y alimentada y vieron las manos sobrenatural de Dios, milagrosa, se olvidan y abandonan al Dios de los cielos. Estos tiempos que estamos viviendo hoy, que son tiempos realmente global, mundial, en todo el cosmos de la tierra, está sacudiendo todo, está sacudiendo los gobiernos, las estructuras políticas, lo religioso, está conmoviendo. Por eso dice en el libro de Hebreos, lo movible, pero va a permanecer lo inconmovible. Y hemos visto como en 9 meses donde nuestra nación tuvo una de la más extensiva confinamiento, sin poder trabajar, sin poder producir, abrir los negocios. Sin embargo, vimos la mano de Dios, y yo les puedo hablar como un patriarca de esta familia de fe, de cómo Dios cubrió, sostuvo, contuvo la vida de hermanos y hermanas, y los proveyó y los sostuvo 9 meses completos. Pero de pronto vemos que ya hay una apertura en nuestra nación. Hay algunos cambios en los cuales podemos seguir con distanciamiento, pero estamos teniendo la reunión presencial. Y algunos están abandonando al Dios vivo. Estas cosas se escribieron, esto ya pasó. Que los mismos que fueron bautizados y vieron la mano de Dios y vieron el poder de Dios, cambiaron. ¿Cómo pudieron cambiar al Dios que los provee, que los sostiene, que les manifiesta el favor y la mano de Dios? Pero lo cambian. Lo vemos aquí en el capítulo 32, en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 9, versículo 16. Y estoy leyendo corto, simplemente fraccionado. Dice, y miré, y he aquí habías pecado contra Jehová vuestro Dios, os habías hecho un becerro de fundición, apartándoos pronto del camino que Jehová había mandado. Pronto cambiaron, pronto modificaron. Si nosotros volvemos y vamos al libro de lo que estamos leyendo para la mesa del Señor, al capítulo 10 del libro de Primera de Corintios, en el versículo 8, en el 7 dice, ni si hay idólatras como alguno de ellos, según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Jugaron con el evangelio. El 8 dice, ni forniquemos como alguno de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Fornicación. Y como yo dije en la primera reunión, no soy un predicador ni negativo ni de desgracia, pero soy un padre que me gusta cuidar a mis hijos, los amo y quiero traer protección. Y estas cosas sucedieron para nuestra enseñanza. Lea todo el relato completo. Fornicar. Fornicar es la relación sexual prematrimonial. La relación sexual cuando uno está casado fuera del matrimonio se llama adulterio. Quiere decir que algo como esto, que es agua pura, le agrego azúcar o lo que sea, que lo puedo endulzar o poner otro sabor, ya lo contaminé. Pero la Biblia no me dice adulterio, me dice fornicación. Es una figura de la novia que tiene que ser la que debe ser presentada pura al Hijo de Dios, a Cristo. Mantiene y se relaciona y se une si tiene intimidad con otro que no es su novio. Pero aquí está el punto, iglesia. Hemos visto, y yo hablaba ayer con un liderazgo de esta casa, y yo decía, esto expone, porque Cristo es el pan de vida. Y así como está la figura de que Él era el maná que descendió del cielo y todo el pueblo se alimentó del pan que descendió del cielo, Él es el verbo, la palabra, lo dice Juan. Es la palabra encarnada.
Y lo dice en Hebreos cuando dice que la palabra de Dios, que sería el Cristo, el que comemos, es la palabra. La palabra de Dios es viva, es eficaz, es penetrante y corta y separa y llega hasta la coyuntura, el ADN, la esencia. Y puede discernir entre los pensamientos, entre las intenciones del corazón. Discierne las cosas. Aún aquellas que nosotros decimos, no podemos juzgar con qué intención lo hizo. Pero la palabra, Cristo sí. ¿Y qué hace la palabra? Lo expone porque penetra y corta, divide, separa. Así que este no es un tiempo particular. Esto ha mostrado los hijos genuinos, los que no automáticamente, después de ver la mano de Dios, el favor de Dios, fabrican becerros y se buscan nuevos dioses. Abandonan los principios del reino. Abandonan los órdenes divinos. El principio es este. El Padre Celestial no le va a presentar a su propio hijo una mujer fornicaria, una iglesia fornicaria. Una iglesia que tiene intimidad con otro y no le va a presentar eso a su hijo. El Padre Celestial. Así es que si nosotros somos la congregación, somos la familia de Dios, el cuerpo de Cristo, y hoy vamos a comer ese pan es el verbo, es la palabra, y esa palabra es la que está aquí viva dentro tuyo y dentro mío. En toda esta semana lo prediqué hasta el día de ayer. Cité continuamente y enfáticamente el libro de los Hechos capítulo 10, la historia de cómo Cornelio ofrecía oraciones y limosna al pueblo. Generosidad y oración. El cielo escuchó, el cielo tomó nota. Un hombre que no tenía ni ley, no conocía nada de los pactos con Dios, no pertenecía a las descendencias de las tribus de Israel, pero de una manera espontánea honró a Dios. Hijos de esta casa que nosotros le hemos enseñado los principios más básicos y lo que podemos llamar los rudimentos, son los primeros que hacen circular un mensaje dañino y destructivo y acarrean maldición. Pero ¿qué dice esta escritura? De lo más de ellos no se agradó. Pero ellos mismos se están desconectando. Ellos mismos están perdiendo la relación. Ellos mismos no se conectan a la mesa de la gracia para tomar. ¿Sabe lo que hizo Cornelio? Cuando Pedro vino a su casa, mi esposa leyó un relato y trajo una revelación de cómo ese estanque es una tipología de una iglesia religiosa que estanca la palabra y que estanca los dones, los milagros. ¿Cómo muestra todo? 5 pórticos, 5 ministerios, 5 dones de gracia. Lo tiene todo estancado. Pero alguien se conecta con Cristo, ¡prac!, se levanta de su lecho. Y yo creo que ustedes que me están viendo y los que están aquí presentes se van a conectar correctamente y la unción de gracia va a ser soltada sobre tu vida. Cornelio, ¿qué hace? Tiene la visitación de Pedro. Cornelio no sabe nada del principio, nunca leyó a Moisés, nunca tuvo la ley, no asistió, no era circuncidado. Hasta el propio Pedro, de una manera que da hasta vergüenza, delante de todos los familiares y amigos de Cornelio, se presenta y le dice: ¿ustedes saben lo abominable que es para mí venir a juntarme con ustedes? Una actitud de desprecio. Pero ¿qué hizo Cornelio? Vino a Pedro y le dijo: estamos dispuestos a recibir la palabra que Dios te ha hablado. Se conectó, se relaciona. Es como nosotros vamos a tomar ese pan. ¿Cómo vamos a tomar de la mesa del Señor? ¿Cómo vamos a tomar de la gracia para que esa bendición? ¿Sabe lo que sucedió? Dice que Pedro comenzó a abrir su boca y mientras Pedro le contaban lo que había acontecido con la vida de Cristo en Jerusalén y había sido sacrificado como el Cordero de Dios por todo. Ya Pedro hablaba diferente, ya no decía por los judíos, por todo. Y el Padre lo envió por todo. Dice que mientras Pedro hablaba, ellos recibieron la palabra. Y cuando usted recibe al enviado, recibe la palabra, todos fueron llenos del Espíritu Santo.
9 cosas yo enumeradas de todo lo que tomó lugar por conectarse correctamente. Hay muchos que son partícipes, hay muchos que asisten, comen y toman de la mesa y comen el pan y beben la copa. Pero hay una gran diferencia entre comer pan y beber vino y absorber gracia. Es muy diferente. Por eso, si nosotros leemos el capítulo 11, donde Pablo ya empieza a hablar en el versículo 23 acerca de la mesa del Señor. Fíjese los desórdenes que había en aquel tiempo, que la gente iba para comer gratis. Hay gente que le quiere sacar rédito a todo. Tienen tanta orfandad que quieren sacar rédito en el Evangelio. El versículo 23 dice Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Cuando tomamos ese pan, ese cuerpo que es el cuerpo de Cristo, no el cuerpo de Jesús. Porque Jesús es representativo del Cordero y no se le dañó nada de su cuerpo. No se le quebraron los huesos porque tenía que ser un Cordero perfecto. Pero nosotros comemos del Cristo, del Eterno, del ungido, y tomamos de la unción, del Mesías. Sería en el otro idioma. Y en el Cristo nosotros tomamos esa porción y tomamos de su cuerpo, del Cristo eterno. El versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros comemos gracia, pero anunciamos la redención y que Cristo viene. Conéctate. Te muestra un cuadro de una nación de millones de personas, pero Dios no se agradó. Y no es que Dios hizo descarte. Vos sos lindo y bueno, pasá para acá, vos sos petizo. No. No es un menosprecio ni lo como te hace la sociedad, ni como te hiere y elige lo beneficioso. No, es que ellos no fueron fieles a Dios, no honraron a Dios, no honraron su palabra, no le dieron gloria a Dios, no le dieron honra a Dios. Cuando todos estos días estuvimos hablando de primeros frutos, de traer el orden de las primeras cosas, cuando hemos puesto cada día el versículo de Mateo capítulo 6, 33, es porque necesitamos poner los órdenes en nuestra vida. Mateo nos dice: busca primero el reino y su justicia, y todo lo demás será añadido. Ese es el principio de las primeras cosas. Ese es el principio que vemos establecido acá, que el Padre nos dio a su unigénito, a su primer hijo, lo dio en rescate por usted y por mí. Y como Él es, así somos nosotros. Nosotros debemos traer el orden de las primeras cosas en nuestra vida, el primero todo, y conectarnos correctamente. Israel se olvidó enseguida de Dios. Es el mismo patrón de conducta que usted ve en algunas personas y en algunos hermanos. Abandonan a Dios. No se dieron cuenta que fue Dios quien los guardó. No tuvieron el discernimiento ni la observancia de saber que gracias a que dio su vida en la cruz del Calvario y me hizo partícipe de un nuevo pacto, yo puedo, tengo, soy, estoy. Gracias por Él. Porque en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Y todo es por Él, de Él y para Él. Todo le pertenece a Él.
Póngase de pie, por favor. Yo me voy a dirigir a todos los que me están viendo allí en internet, que van a compartir este momento. Vamos a unirnos en oración junto con mi esposa, que tiene el pan y aquí la copa, y dar gracias al Señor. Padre, que no solamente los que estamos aquí presentes en nuestro salón, en nuestra casa, sino todo aquel que me está viendo y ha consagrado un espacio, un ámbito allí en su hogar para celebrar la mesa del Señor, el pan y la copa. Señor, yo creo profundamente, sinceramente, honrosamente, que aún a través del dispositivo y de la repetición de esta grabación, hay gracia de Dios que va a pasar o a ser transferida a través de ese canal de internet, a través de esa computadora, televisor o celular que nos vas a estar viendo. Yo creo que la gracia de Dios va a inundar ahí y va a ministrar tu vida, tu casa. Y que al comer ese pan y beber esta copa en comunión, unción, sanidad, restauración, fortaleza, vendrá sobre ti, toda tu casa y toda tu familia. Lo creo poderosamente. Sé que Dios hará allí. Estás en comunión con el cuerpo, estás en comunión con el Padre, estás en comunión los unos con los otros. Gracias, mi Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Tomen el pan. Aquellos que están allí en los hogares, y aquí los hermanos comienzan a repartir el pan para recibir ese pan y la copa. Y los que me están viendo en internet, comamos ahora el pan y participemos así del cuerpo del Señor y seamos partícipes de esta gracia poderosa. Digno de recibir Ustedes aquí, toda adoración. esperen. Digno de recibir hoy esta canción. Digno de entregarte mi corazón. Vivo por ti. Aleluya. Comer de la gracia, recibir de la gracia del Cristo Padre Jesús, no hay en cada otro hogar, cada igual. familia, cada matrimonio allí. Cristo, no hay nadie Oh, más que precioso, pueda bendito, salvar. soberano, mi Rey. Digno de entregarte mi corazón. Y Vivo ahora, por ti. tengamos Vivo este momento por ti. de la copa del Señor, símbolo de la sangre preciosa, que también nos simboliza un nuevo pacto establecido sobre promesas que superan, que van más allá de tu entendimiento y del mío, gloriosas que Dios tiene para usted y para mí. Participemos de la copa. Aleluya. Oh, gracias. Oh, Cristo. Gracias, Espíritu Santo. Pone tu mano en tu corazón. Decile, Espíritu Santo, gracias por estar en mi vida. Espíritu Santo, gracias por habitar en mí. Hoy quiero más, quiero ser lleno. La palabra dice, sean llenos del Espíritu Santo. En esta noche, Espíritu Santo, seamos llenos de ti. Llénanos, Espíritu Santo. Ahí en tu lugar, comienza a decirle, Espíritu Santo, lléname. Quiero tener experiencias profundas contigo. Bautízame, lléname más. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí.
es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está aquí. Llenaste este lugar, derramando tu amor me envuelve. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Adoramos, adoramos. Atmósfera. Atmósfera cambiando está. Señor, Tu espíritu está aquí. Espíritu Santo, tú estás aquí. Es evidente tu mover. Oh, sí, Señor. Tu espíritu está La atmósfera cambiando está. La atmósfera cambiando. Espíritu Santo, lo cambias todo. Tu espíritu está aquí. Estás aquí. Es evidente tu mover. Espíritu Santo, Tu espíritu está. comenzamos a declarar que llenas este lugar. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. Hemos venido He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. llenas este lugar. Llenas este lugar, derramando tu amor me envuelve. Hemos venido por ti. He venido por ti a tus brazos de amor, tu amor me envuelve. Espíritu Santo, Espíritu Santo, llénanos con tu poder. Decimos, nos llene hoy, venga tu reino, que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo, que tu poder Nos llene hoy, venga tu reino, que se haga aquí, y que se haga aquí tu voluntad, como en el cielo. que tu poder Que tu poder
La atmósfera cambiando está. Tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está. Milagros pueden suceder. Milagros pueden suceder. Si sanó, tu espíritu está aquí. Es evidente tu mover. Tu espíritu está